Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Victoria Eugenia Nagles Caicedo. Estoy estudiando la licenciatura en inglés como lengua extranjera y estoy con ustedes en este espacio del curso Antropología para compartir con ustedes mi opinión y mi argumentación sobre el concepto de cultura visto desde visto como un proceso antropológico. Para empezar, vamos a entender el significado general que se le ha otorgado a la cultura antropológica. Como bien podemos entender, este concepto de cultura es muy amplio y muy complejo y no solo abarca en descubrir o en tratar de interpretar modos de vida de ciertos grupos o poblaciones primitivas. Este concepto básicamente trata de entender el concepto como un todo integrado. Es así como surgió la necesidad de adoptar ese término para caracterizar los rasgos comunes que se presentaban en ciertos grupos o poblaciones y que los hacían específicamente propios de ese grupo o de esa cultura. También surge por la necesidad de explicar la diferencia, porque el otro es diferente a mí. Es un proceso evolucionista, es holístico porque permite concebir al hombre, y biológico porque permite también entender cómo a través de su proceso evolutivo, a través de esas prácticas sociales, ha logrado mantenerse. También es un proceso de alteridad porque permite entender al otro, acercarme al otro, pero sobre todo respetar al otro en esa diferencia que nos hace también iguales. Entonces, en ese punto de vista, el concepto de cultura es el conjunto de hechos simbólicos presentes en un determinado grupo social o en una sociedad que tiene una organización, que tiene sentido, que tiene pautas significativas, que históricamente han transmitido mediante diversas formas, experiencias, concepciones, creencias, y que sobre todo tienen ese algo que los hace iguales, y es el lenguaje, la comunicación. Mediante la comunicación y transmitir esos saberes que han podido ser conservados y han podido perdurar en el tiempo. Tomemos como ejemplo la agricultura. Por ejemplo, es esa acción de cultivar, pero aterricémoslo al hombre. Es cómo cultivamos el interior y el exterior para que eso dé frutos en formas organizadas que permitan modelar y que permitan conferir sentido a nuestras prácticas dentro de nuestro grupo social. Más o menos eso es lo que sería cultura como una dimensión constitutiva de todas las prácticas sociales y en general de toda la vida en sociedad, lo que ha permitido que eso siga viviendo, que eso siga perdurando en el tiempo. Este término primitivo es un término que no se debe usar en términos antropológicos. ¿Por qué? Porque estas culturas tienen sus modos de vida y han cambiado, se han transformado con el medio, y dichas civilizaciones que llamamos primitivas merecen igual reconocimiento como portadoras de una identidad propia. El reconocimiento de
tener el ingenio humano. Son pueblos que contienen historia, por más lejanas que estén de nosotros. También ocupan un lugar en este mundo, en este universo. Y no se puede catalogar simplemente porque poseen más o menor grado de conocimiento. Simplemente se han adaptado y han tenido un desarrollo cultural con el mundo desde su manera de ser, desde esa evolución. Ahora vamos a entender por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Porque para la antropología, si el ser humano es importante, entonces ahora hay que verlo desde la dimensión social, es decir, la vida de ese hombre en la sociedad. Es esa comprensión que nos permite entender el comportamiento humano como un producto de aprendizaje que ha ayudado a configurar su conducta dentro de ese grupo social. Entonces, este concepto es una representación social porque constituye un terreno amplio que ayuda a la construcción de la identidad y de la colectividad del ser humano. No solo el concepto de la importancia radicaría en vivir en sociedad, no. Esencialmente es lo que nos hace diferente de otros animales, porque los monos viven en sociedad, las abejas tienen una especial adaptación, unión con su grupo, pero lo que nos hace diferente a ellos es justamente la capacidad de crear cultura. Todos los aspectos de la vida, social, política, económica, la sexualidad, en todos, la religión, en todos esos aspectos siempre ha estado la cultura. En todo lugar ha estado presente, porque constituye ese terreno de toda la colectividad, de esa construcción y esa transformación. Y desde el término antropológico, la cultura se concibe o se abarca desde la perspectiva subjetiva, bajo una forma interiorizada que se puede traducir como la identidad de un grupo. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura desde diferentes enfoques? Desde el enfoque ambiental y los procesos biológicos de la selección natural, donde los seres humanos evolucionaron y se adaptaron y lograron esas características diferenciadoras ante la capacidad de crear cultura. Desde el enfoque material, que dice que la cultura es el comportamiento observable que expusieron Tyler, Havel y Malinowski. Los enfoques mentalistas, donde conciben a la cultura como una simple abstracción de las reglas que rigen el comportamiento humano, de Kober y Klushkor. Eso permitió una de lo individual y lo colectivo para comprender que a través de las manifestaciones hay una pluralidad, hay una realidad. Es comprender y analizar desde dentro la cultura. Por lo tanto, la cultura como referencia de todos los comportamientos de grupo permite la comprensión de esta y nos ayuda a entender mejor las conductas dentro de ese grupo, ordenándolos y con ello otorgándole un sentido. Cada grupo tiene sus manifestaciones culturales como hechos únicos. Las culturas se transforman, se adaptan a los cambios, ya sea por la interacción con los demás, por el mismo medio ambiente,
o por los contrastes dentro del mismo grupo. Cada grupo tiene su propio símbolo, su lenguaje, sus significados, también permitiéndoles la comunicación. Estos grupos se desarrollan, además tienen reglas flexibles en su comportamiento, se transmiten de generación en generación. O sea que la cultura en general ofrece en la búsqueda incansable, en esa búsqueda incansable de autocomprendernos, de comprender a los demás, básicamente dirigida hacia la conducta. Eso es lo que moviliza la cultura, lo que la hace ser lo que es, lo que la hace interesante, que nos hace ser seres individuales, pero a la misma vez ser seres sociales. Nos permite reconocernos, reconocer a los otros, lo que hablábamos del significado de alteridad, y permite también otorgarle ese sentido a la conducta humana, y dependiendo de ello se nos hace más fácil la comprensión histórica del mundo y su devenir social y nuestra actuación en él. Ahora veamos la diferencia entre conceptos de cultura y sociedad. Es muy fácil comprender el concepto de sociedad como el conjunto de individuos con principios que persiguen un fin. Tiene una realidad, es tangible, su espacio es determinado e identificable, tienen una estructura, una organización, y todo ello es mediado por tienen su propia representación simbólica, su propio lenguaje. Y para la antropología es esencial ese hecho de que el hombre viva en sociedad. En cuanto a los términos de cultura, es un poco más complejo, porque es el modo de vida de un pueblo o de una sociedad. Es la forma de comportamiento que ha configurado esa cultura en ese grupo. La cultura se puede crear y el hombre tiene la capacidad para hacerlo. Es intangible, tiene pautas de significados históricos que se pueden transmitir en diversas formas o símbolos, y sobre todo es el mejor instrumento de comprensión de la realidad. Los actores pueden analizar y comprender desde adentro su cultura. En la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo se hace importante, porque primero, la enculturación es entender cómo la cultura ha permanecido intacta de generaciones en generaciones sin sufrir cambios, sin ser alteradas o transformadas. Es ese aprendizaje inconsciente o consciente que le ha permitido a ese grupo social perdurar, tener esas prácticas sin que hayan sido modificadas. Ese se ha aprendido por generaciones antecesoras. Cada generación aprende lo que su antecesor le enseña. Tienen una excelente capacidad de adaptación, un proceso muy complejo y rico históricamente. Se necesita que esos actores tengan esas pautas de comportamiento para poder que ese grupo funcione, para que ese grupo se impulse, para que siga perdurando. En cuanto al concepto de relativismo cultural, es los rasgos propios o comunes que a la vez los hacen diferentes de otras culturas. Son esas cualidades únicas que tiene ese grupo humano. Son esos valores los valores de bien y del mal que ellos han adaptado en su cultura. Son originales, no se tiene por qué extrapolarizar. Todos los comportamientos dentro de ese grupo son merecedores de respeto y de validez. Y por último, tenemos el concepto de etnocentrismo. Ese concepto es la tendencia egoísta de considerar el modo de vida propio superior al de otro.
Se trata de juzgar y criticar el comportamiento ajeno y valorar la propia cultura más que la de los demás grupos.